discusión tonta. Yo creo que en Colombia todos sabemos que en Venezuela hace rato no hay democracia, pero es que ese no es el punto es... Pero, Exactamente. ¿qué pasaría si hubiera votado que sí? Más Nada. allá del aislamiento, Sí. más allá del aislamiento, ¿qué pasaría en las relaciones Colombia-Venezuela? Petro tiene que reunirse con Maduro, nosotros tenemos Claro, una es un frontera de refuerzo para el 2200. enemigo perfecto. Exactamente, para esta idea de Maduro en el poder es para Petro la necesidad. Nosotros no podemos darnos el lujo de cerrar consulados. Pero con una pregunta que puede parecer absurda, pero que creo que es necesaria, y es, ¿lo que ha sucedido en Venezuela con Nicolás Maduro es o no es dictadura? Ok, bueno, pues una pregunta súper difícil, a partir de la cual se genera como una polémica, a mi juicio, inútil. Si me preguntas a mí, yo creo que es un régimen autoritario, que en este caso es peor aún que una dictadura. Y voy a decir algo medio técnico, pero me parece importante que quede claro. A ver, la esencia de la democracia moderna, no es el poder del pueblo, eso es parte eso es de lo que viene la Revolución Francesa. La esencia de la democracia hoy en día, lo que hace que en Estados Unidos y en Europa Occidental sean las más desarrolladas, es que hay separación de poderes, que hay contrapeso. Por ejemplo, que Trump no puede, si él se le da la gana, hacer el muro o pasar por encima de los migrantes porque tienes una corte que le dice que no puede. ¿Ok? Entonces, la dictadura, la esencia de la dictadura es que de manera extraordinaria, por una amenaza, por ejemplo, se suspenda esa separación y se pase por encima, digámoslo así, de la democracia. Eso fue lo que hicieron los militares en el Cono Sur, lo que hizo Galtieri, Videla, Stroessner, Banzer, pero insisto, es una suspensión. Los regímenes autoritarios, o sea, las dictaduras no son un tipo de sistema, las dictaduras son una fase, ¿sí? Así las define Carl Schmitt. Los regímenes autoritarios son un sistema político no democrático en el que se tiende a ir concentrando cada vez más el poder, pero permanecen, no son paréntesis, son permanentes. Las dictaduras son más paréntesis, eso es la idea. Exactamente, esa es la idea. Pinochet nunca, lo que pasa es que Pinochet pasó después del 80, cuando aprueba la Constitución, pero si miras el discurso, por ejemplo, de Videla, lo que decía Videla es, no, yo voy a estar aquí un rato, cuando pase la amenaza, eso es, por ejemplo, lo que hicieron los militares actualmente en Níger, en Burkina Faso. Se toman el poder y dicen, vamos a normalizar. Lo que pasa es que muchas veces vamos a organizar esto, pero se quedan siempre más de 5 años, no hay una dictadura cortica. No, ha habido dictaduras que en realidad normalizan y luego entregan el poder. Eso también ha pasado, ha habido las dos cosas, pero la esencia de la dictadura es que tú dices, sobre todo por una razón de seguridad nacional, yo suspendo la separación de poderes. Y ahí es que tenemos esta idea de que los militares se sobrepasan y se cometen abusos, siendo pues un caso paradigmático, insisto, el de Argentina, el de Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de Venezuela es más complejo, por eso a mí me causa mucho ruido cuando se simplifica en dictadura, porque en realidad aquí nació un sistema político que se fue paulatinamente concentrando el poder en el Ejecutivo. Entonces, a mi juicio, entre el 99 y más o menos 2009-2010 hubo un proceso revolucionario y democrático. Ya a partir de 2010-2012 me parece que los contrapesos empezaron a erosionarse y ya en el 2012, pues cuando se muere Chávez, yo creo que básicamente el régimen lo que hace es ocultar la muerte de Chávez. Hay una transición hacia Maduro que nunca es del todo clara. En el 2015 el chavismo prácticamente deja sin piso, a pesar de que pierde unas elecciones, el poder de la Asamblea Nacional, y en el 17 Maduro va a cerrar esa Asamblea Nacional. Para mí esa es la máxima expresión de un régimen autoritario, es cuando ya el presidente se da el lujo de disolver el Congreso, que eso fue lo que hizo Maduro en el 17, es decir, aniquiló lo que era su contrapeso natural, que era en ese caso la Asamblea Nacional, para que la gente no se entienda lo que sería en Colombia el Congreso. Toda esa explicación que tú das amplifica mucho la mirada sobre algo que, como tú dices, se ha simplificado en dictadura, no dictadura. Y aparte aquí en Colombia creo que solo tenemos su información demasiado viciada de todo lo que ha pasado en Venezuela. Es difícil para nosotros dimensionar bien qué es lo que pasa. ¿Qué es lo problemático de este falso debate? O de este ruido de hablar de dictadura o no dictadura? ¿Por qué es problemático que se encajone en eso? Es problemático por dos razones. La primera es por esta razón que se han inventado de la moral.
de que Colombia, si Colombia mantiene una relación diplomática con un Estado no democrático o en este caso dictatorial, como dicen ellos, pues Colombia está teniendo como una especie de doble rasero, Colombia es cómplice, Colombia es simpatizante, y en realidad Colombia tiene relaciones diplomáticas con un montón de estados que no son democráticos. Colombia tiene, por ejemplo, un tratado de libre comercio con Emiratos Árabes Unidos, donde hasta hace relativamente poco estaba penalizada la homosexualidad, por ejemplo. Tiene relaciones diplomáticas con Arabia Saudita. Entonces ahí lo que uno dice es, no hay ninguna regla diplomática que diga que los sistemas políticos tienen que ser compatibles para que los estados tengan relaciones diplomáticas. Entonces, lo primero es que cuando empezamos a discutir si Petro tiene razón o no en tener relaciones con una dictadura, eso es una discusión bizantina, es una discusión tonta. Yo creo que en Colombia todos sabemos, todos sabemos que en Venezuela hace rato no hay democracia, pero es que ese no es el punto. El punto es cómo hacer que Venezuela se encauce hacia una transición. Y lo segundo es que en medio de esta discusión, hoy, por ejemplo, escuchaba, y esto tiene que ver también con esas reducciones, te lo pongo así, y es una persona de izquierda, presidente de la Cámara de Representantes, Salamanca, diciendo, Maduro no es el presidente legítimo. Hombre, eso ni siquiera es discusión. Maduro, hoy 23, 1 de agosto, perdón, Maduro es el presidente legítimo de Venezuela hasta el 3 de febrero de 2025, que es cuando ya se acaba ese mandato, y ahí sí, hasta el momento no sabemos. Entonces, todo esto, cuando discutimos alrededor de la figura de Maduro, que quien no esté conmigo está en contra de él, o viceversa, no nos permite ver exactamente ni la correlación de fuerzas, ni qué fue lo que pasó en las elecciones, ni cuáles son las características concretamente que hacen que no haya una transición. Entonces, todo termina en la figura de Maduro, todo le explica a Maduro, la permanencia, el atornillamiento. Hay una parte de Maduro, pero en realidad hoy el poder en Venezuela está mucho más colegiado de lo que se cree, mucho más colegiado. Está el poder del PSUV, que es el partido que también viene concentrando, está el poder de los militares, está el poder de los colectivos, que aunque se ha reducido, sigue siendo fuerte, está el poder de magistrados, por ejemplo, que han vivido a sus anchas del Estado. Entonces estamos hablando de un poder que quieren reducir a la figura de Maduro, y esto yo creo que no nos permite entender la complejidad del escenario venezolano. Ese es como el principal impedimento de reducirlo todo, así es o no una dictadura. Por eso Maduro está hablando de golpe de Estado, porque el mandato de él no termina ahora con estas elecciones. O sea, él tiene todavía un tiempo más allá de lo que se termine de establecer con las actas o no las actas. Sí, exactamente. Lo que pasa es que en Venezuela pasa algo, esto pasa en algunos regímenes políticos de América Latina, y es que eso pasa también en Guatemala. En Guatemala eligen al presidente o presidenta en agosto en segunda vuelta, y el presidente se embiste en enero. Hay 6 meses y en Venezuela pasa lo mismo. Hay elecciones ahorita en julio, y el próximo gobierno, siempre se me olvida cómo se llama la investidura, es que se me olvidó el verbo, pero bueno, se posesiona el 3 de febrero. Entonces, en esos 6 meses, en un país tan polarizado, no está en discusión que Maduro sea el presidente legítimo, no por lo menos porque él gana la última elección. Entonces, decir ahora que Maduro no es presidente legítimo es otra discusión. Acá de lo que se trata es de saber de dónde sale el resultado que el Consejo Nacional Electoral publicó el domingo, y en segundo lugar, si efectivamente hubo fraude o no. Negar que Maduro es el presidente de Venezuela es negar que tiene el apoyo, desafortunado o afortunadamente, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene el cordón de las fronteras, que hay unidad de mando, que hay unas instituciones que responden a él, y es caer un poco en el error cándido en el que cayeron los que apostaron, por ejemplo, por la figura de Guaidó, que era, pues no nos gusta Maduro, están en su derecho, vamos a elegir a un presidente que no ha sido elegido por la gente y lo vamos a designar desde afuera. Entonces, cuando muchas veces se habla de que Maduro no es la figura, estamos desconociendo que él tiene el poder real y que con él habrá que negociar. Entonces ahí también hay un distractor, y lo que dice Maduro, lo que tú acabaste de decir, es que efectivamente, porque eso también ha pasado, ¿no? También ha habido intentos de golpe apoyados desde afuera. Recordemos que Iván Duque expresamente, es la primera vez en la historia, Carol, que un presidente colombiano le dice a militares de un vecino país, emancípense, ¿sí? Llama a la insubordinación. Y hubo también un golpe de Estado contra Chávez en el 2002. Entonces también eso favorece un poco esta retórica, a mi juicio, delirante e injustificable de Maduro. Hay una cosa, y es que, o sea, por donde uno mire la cosa, el ambiente es súper delicado, como que todo está muy frágil, cualquier cosa puede hacer
estallar una crisis no solo dentro de Venezuela, sino con los vecinos o con una onda expansiva más grave, digamos, una cosa más expansiva aquí en Sudamérica. Y uno diría que todo tendría que tomarse con pinzas, pero de sábado a domingo lo que uno estaba viendo, al menos en Twitter, era una especulación brutal por parte de todo el mundo, ¿no? Había gente que ya lo estaba dando por ganador, había gente que ya estaba hablando de fraude, había presidentes ya pronunciándose, mucha gente metiéndole mano al tema internacionalmente. ¿Por qué están tan interesados en Venezuela en este momento? ¿Por qué esa efervescencia internacional de mirar a Venezuela en este momento? ¿Cuál es el interés ahí? Yo creo que hay como tres dimensiones. El primero tiene que ver con un fenómeno político muy difícil de entender. Hay muy pocos estados del mundo hoy, por lo menos en el mundo occidental, que tienen un régimen de un mismo color político que haya durado tanto. Es decir, esto es raro. Ya son más de 25 años, de hecho. Si uno cuenta a partir de la elección de Chávez, que es 98, y su posesión, que es a partir de febrero del 99. Entonces es raro. Si uno mira en Occidente, en realidad creo que es el único caso de alguien que haya durado tanto, salvo, insisto, en otro tipo de regímenes como el de Cuba, pero Cuba es otra cosa, no me quiero meter ahora en esa discusión. Y obviamente pues está el caso emblemático, tampoco vale la pena meterlo, pero como para que la gente lo tenga en el radar, de Alexander Lukashenko en Bielorrusia, que está ahí en la mitad de la disputa entre Rusia y Occidente. Entonces, lo primero es que hay una razón llamativa y es cómo dura tanto alguien. En segundo lugar, pues obviamente hay muchas razones geopolíticas. Venezuela se terminó convirtiendo en un escenario de guerra fría entre Estados Unidos por un lado y por otro Rusia, China, a veces Turquía, a veces Irán. Fíjate, no es anodino, no es insignificante que haya sido precisamente Irán, China, Rusia, quienes muy rápidamente, lo decías tú ahorita, se apresuraron a reconocer a Maduro. Entonces Venezuela se ha vuelto un caso apetecido. Obviamente en eso tiene que ver los recursos. Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo en la faja del Orinoco. ¿Todavía eso no ha cambiado? Lo que ha bajado es la productividad, ¿sí? La capacidad que tiene el Estado venezolano de extraerlo, pero las reservas están ahí en la faja del Orinoco. Entonces también hay una disputa, y tienes razón, no es solamente por recursos, sino también es una disputa simbólica, ¿no? En la que Rusia y China quieren decir, América Latina dejó de ser la zona de expansión natural de los Estados Unidos, y qué mejor que coger a Maduro, que es un tipo que desde la época de Chávez están tratando como de insistir en esta idea de la multipolaridad y quieren acercarse a otros referentes de poder. Y luego, en tercer lugar, me parece que hay mucha gente pescando en río revuelto, ¿no? Cuando tú ves casos como el de Milei, cuando ves casos como el de Bukele, obviamente es muy rentable en este momento salir y decir, yo soy el principal disidente, contradictor, el principal contrapeso de Maduro, yo sí tengo el coraje que no tuvieron otros. Y en el otro lado, pues también están los que buscan AMLO, Petro, el mismo Lula, decir, yo creo la verdad que el que resuelva la crisis venezolana mediando, muy seguramente va a sonar como Nobel de Paz, ¿sí? Claro. No sé, pienso por ejemplo en Oscar Arias, por ejemplo, el costarricense, que tuvo un papel importante en América Central. Entonces también me parece que se ha vuelto esto un nudo tan gordiano, se ha vuelto esto una situación tan compleja, que para terceros termina siendo muy atractivo incidir, o bien sea para contrarrestar a Maduro, o bien sea para desanudar una de las peores crisis del siglo XX y XXI. O sea, tener algún papel en esa obra, alguna participación. Claro, exactamente. Tener un papel, pues obviamente te hace pasar a la historia como el tipo que completó la última gran transición, que seguramente va a ser esa en América Latina. Ok, voy a hacer una pregunta, Dai, resáltamela porfa, de Joana Vaquero. Okay. Dice Joana, un superchat, muchas gracias Joana por apoyar el canal. Dice, ¿cuál es su visión de cómo Petro está manejando el tema con la OEA? Saludos desde Los Ángeles. Claro, ahí teníamos que llegar. Sí, me imaginé, porque es un tema que ha sido además hoy fue muy polémico, y pues gracias a Joana Vaquero por la pregunta, y probablemente con un saludo. Yo creo que entiendo que la gente se haya sorprendido, pero a mí me parece que es coherente. Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, busquen el botón que dice gracias aquí abajo y elijan la donación que quieren dar para que el canal funcione cada vez mejor. Muchas gracias de antemano.
Ahora sí, sigamos con el video. Explico por qué la gente cree que hubo contradicción y por qué yo creo que es lo correcto. Primero hay un pronunciamiento de Gilbert, recordemos a la gente. Estamos en medio del limbo. ¿Por qué? Porque se anuncia un ganador, pero no hay manera de rastrear ese resultado. No hay manera de saber ese 53, 54 que obtiene Maduro, de dónde se obtiene, y es atípico, porque lo que se ha hecho históricamente es que se publican los resultados completos, estado por estado, se publican las actas, y esa es la manera de decir, ese resultado es limpio. Eso no pasó. Hay un compromiso para publicarlas dentro de 48 horas, ese lapso expiró. Entonces, ha habido ciertas reacciones y se pidió de Colombia que reaccionara. Entonces, primero, viene la reacción de Gilberto Murillo en un trino relativamente largo y con un video en el que él dice, exigimos transparencia. Luego hay un trino de Petro en el que no solamente se exige transparencia, sino que además se habla de Chávez, se habla del espíritu bolivariano, pero haciendo énfasis en necesitamos las actas. Colombia, la evidencia, pues. La evidencia, exactamente. Si ganó Maduro, ok, pero necesitamos las actas. Es decir, ¿por qué? Porque si no, conforme pasa el tiempo y hay incertidumbre, es más probable que haya violencia. Y ya creo que llegamos a la cifra de 14, 15 muertos, que es muy preocupante en un país que no está en guerra. Entonces, acto seguido, llega esta votación en el Consejo Permanente de la OEA. El Consejo Permanente es donde todos los estados tienen ahí un tipo, y como todo el tiempo, un embajador, y nuestro embajador se abstiene. Solamente Colombia y Brasil se abstienen, México no asiste, y me parece que eso, entonces la gente dice, la resolución lo que pedía era que se hicieran públicas las actas. Exigirle. Exigir. Y lo que había dicho ya Petro y lo que había dicho Murillo, la gente dice, pero ya lo hemos pedido, era solamente votar que sí. Y en realidad lo que está diciendo Colombia es que la OEA no es imparcial y que apoyar eso de alguna manera puede minar, puede boicotear una eventual influencia de Colombia, una eventual interlocución de Colombia entre la oposición y el gobierno. Y creo que lo que están tratando es de no enfrentarse y no de aislar más a Venezuela, porque a mí se me parece que ese es uno de los peores escenarios. Entonces, lo que está haciendo Petro cuando le ordena al embajador Vargas, que es nuestro embajador en la OEA, absténgase, lo que le está diciendo es, ya nosotros sentamos una posición, que es que se publique. Nosotros no vamos a reconocer a Maduro, eso es lo más importante. Tampoco vamos a reconocer a Edmundo González Urrutia porque no sabemos si él ganó, no tenemos evidencia empírica de eso. Pero es importante no mandar una señal de aislamiento hacia Venezuela. Venezuela no está en la OEA, no está desde 2013. Quien está incentivando un poco el tema es Luis Almagro, que es un tipo que está impedido. Almagro, hay que recordarlo. Almagro fue partidario de las salidas de facto. Almagro fue partidario de un golpe de Estado. Almagro, como secretario general de una organización internacional, descartó el diálogo con Maduro. Dijo, con este tipo no hay nada. Yo creo que no hay, Carol y Joana, la persona que nos hizo la pregunta, no hay un antecedente de un secretario general de una institución internacional que diga, vamos a hacer un golpe. Imagínate Antonio Guterres diciendo, no sé, vamos a hacerle un golpe a la Junta Birmana porque con esta gente no se puede, eso no lo puede decir él, no lo puede decir un tercero. Entonces acá estamos hablando de un tipo que dinamitó la relación de la OEA con Venezuela, y Colombia lo que ha hecho, creo yo, inteligentemente es decir, nosotros ya internacionalmente, nuestra postura es que se hagan públicas las actas, pero no tenemos por qué pasar por la OEA, porque me parece que es un mensaje que puede mandar una señal de aislamiento de Venezuela, y me parece que sería como participar de una acción marginalizante, por decirlo así. O sea, sería ser partícipe de una forma de presión con la que Colombia no estaría de acuerdo. Pero, ¿qué pasaría si hubiera votado que sí? Más allá del aislamiento, más allá del aislamiento, ¿qué pasaría en las relaciones Colombia-Venezuela? Eso es lo que yo creo que todo el mundo, yo entiendo ahí. Que ese es el tema que yo creo que hay que coger con pinzas en este momento. Sí, como tú pusiste en el título. ¿Pusiste cómo es? Venezuela con pinzas. Porque nadie le está cogiendo con pinzas, todo el mundo le está cogiendo las patadas. Eso no existe. Pues es que en este país, esto acá es lo que sea más polémico, digámoslo. Claro. Y eso termina, pues, obviamente, en todas estas generalizaciones peligrosas. Yo creo que, pues, nadie lo va a saber, pero corríamos el riesgo de que Maduro reaccionara muy mal. ¿Y cuál es el problema de cortar cualquier vínculo con Venezuela y de aislarla? Que yo creo que nos acabamos los puentes, acabamos cualquier posibilidad de incidencia positiva, y lo que ha demostrado básicamente la historia del chavismo es que
y la historia del mundo, en realidad, los regímenes acorralados tienden a radicalizarse aún más, tienden a encerrarse. Eso favorece un poco la hipótesis del enemigo externo, las conspiraciones internacionales. ¿Los Aquí, fortalece de alguna manera? en este momento no sabría responderlo, pero sí lo radicaliza, estoy seguro. Los fortalece, no sé, porque además sabemos muy poco de lo que está pasando adentro de Venezuela. Yo creo que es evidente que hay un descontento. Creo que es evidente que yo no creo que Maduro pueda, la verdad, emprender un nuevo periodo de 6 años, pero lo que sí creo es que hay que negociar con él. ¿Sí me entiendes? Son dos cosas diferentes. Yo no creo que Maduro tenga hoy una legitimidad para emprender un nuevo mandato, pero yo creo que hay que respetarlo a él como presidente hasta febrero. Y creo que hay que, insisto, hacer hasta lo imposible por saber cuál fue el resultado, porque ahí está el mandato y eso me parece que es un derecho que le han negado a la gente en Venezuela. Es importante tener presente que aparezcan o no aparezcan las actas, hasta febrero hay que negociar con él. Al menos. Pues, bueno, o sea, mínimamente. Esperemos que antes, o sea, es que febrero imagínate, esta negociación sería complicada. Pero lo que uno podría pensar es, hay de aquí hasta febrero, afortunadamente es un proceso más o menos largo, para o auditar las actas, es decir, que internacionalmente algo hagan. Incluso esto lo hablé el lunes ahí en Señal Colombia con una investigadora venezolana que me hizo una cara y me dijo, eso no va a pasar, pero igual hay que contemplarlo, que se repita la elección. Ah, no. ¿Sí? No, yo sé, yo sabía que alguien me iba a reaccionar así. No, pero espera, te lo digo. Okay, esto, yo sé, sería, pero es que en política cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Okay. Desde que Boca Juniors y River Plate jugaron una final de Copa Libertadores en Madrid, se nos llevaron la Copa Libertadores. Yo digo, cualquier cosa puede pasar. Y esto me remonta a mí, el otro día lo dijimos en Señal Colombia, esto pasó en Ucrania. El candidato que ganó, que era Víctor, en ese momento se pensaba Víctor Yanukovych, gana, pero es tal el nivel de legitimidad que él dice, bueno, repitamos la elección, y la termina ganando Yushchenko. No sé si eso se pueda, pero todos los escenarios, pienso yo, están sobre la mesa, salvo el escenario de la imposición unilateral de una de las partes sobre la otra, que ya sabemos que eso va a ser inviable. Y la otra es que se publiquen las actas finalmente. ¿Sabes qué tal se publiquen las actas hoy y den la victoria a Maduro? Yo no imagino lo que puede pasar, o viceversa, ¿no? Dime. Pero ¿por qué tan difícil publicar las actas? O sea, es que quiero entender, logísticamente estas elecciones tienen como unas particularidades que no sé si tú tengas más claro todo que yo. Todo es muy digital. Sí, el voto, sí. El voto es absolutamente digital. Todo esto tiene que quedar cargado en unos sistemas. Eso da pie a que digan que el Consejo Nacional Electoral fue hackeado y que porque fue hackeado no se puede publicar a tiempo la información. ¿Dónde está el soporte físico de todo el proceso y quién lo tiene? O sea, ¿cómo es que hablamos de unas actas dónde están? O sea, hay como 3 grupos incluso 4 si uno lo complejiza. Entonces está la máquina emite 3 actas. Una se va al Consejo, una digamos que se va a los testigos del oficialismo y una se va a la oposición. Será como 3 recibos. Como 3 recibos, un cajero, exactamente. 3 comprobantes. Como si fuera, y hay 3 comprobantes, exactamente. Entonces la oposición dice que ellos tienen 700,000. ¿Sí? Que en una elección en la que votan 10, 11 millones, pues es una muestra bastante representativa. Y en esas actas no hay manera de que esas actas reflejen el resultado final que dio el Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Entonces, esto es como el principal argumento que tiene la oposición y buena parte de la gente que está defendiendo la tesis del fraude, que dicen no hay manera, si uno mira las actas que tiene la oposición, si uno las contrasta, de llegar a ese resultado en que Maduro le saca creo que 7 u 8 puntos a González Urrutia. Entonces, ese es el principal problema. Por eso y esto se ha dicho hasta la saciedad, la gente lo malinterpreta, cuando Clara López, cuando Ernesto Samper, y bueno, Bolívar es que no estoy muy seguro, Bolívar se fue un poco más allá, dijeron el sistema electoral que es el mejor del mundo. Que es el mejor, que eso es lo que dicen los venezolanos, se referían a la mecánica electoral de las urnas, que no es manipulable. O sea, no es que llegue un man con el E14 como pasa en Colombia y tache y ponga un 19 donde van 10. No lo pueden hacer porque son máquinas. Y la gente corrobora su voto. La gente sabe. Lo que pasó, esto lo explico brevemente, lo que pasó en Estados Unidos en el 2000, la elección la ganó Al Gore. Todo el mundo lo sabe.
Lo que pasa es que el diseño del tarjetón era malo y mucha gente que iba a votar por Al Gore terminó votando por Patch Buchanan, que era un tipo que en la Florida no tenía capacidad de sacar muchos votos y terminó sacando un montón de votos, y era porque la casilla de Patch Buchanan parecía corresponder se pegaba a la de Al Gore. Y finalmente el tipo lo que dice es, bueno, ya, eso no puede pasar en Venezuela porque la gente tiene manera de... Entonces, ahora, decir que es el mejor del mundo, no lo digas, eso no tiene sentido, no hay un ranking, pero desde el punto de vista electrónico, pues será fiable. Y claro, otro, pero el único soporte físico queda repartido en muchas partes. No, pero siempre fue así y siempre funcionó. Y además, súmale a eso lo siguiente, que era un poco lo que yo pensaba, pero me descaché. Cuando me preguntan, yo decían, pues es que el problema es que el chavismo nunca ha tenido necesidad de robarse las elecciones, porque además ha perdido elecciones. Ha perdido 2. Perdió en 2007 una consulta. Esa es famosa porque Chávez dijo públicamente, ahí tienen su victoria de mierda. Era una consulta popular para que Venezuela se volviera formalmente un estado socialista. Y por muy poquito, fíjate, y la perdió por muy poquito. Eso la sí perdió por menos de un punto. Y en el 2015 perdieron la elección legislativa y dijeron, sí, ya perdimos. Lo que pasa es que después de haberla perdido, hicieron toda una serie de maniobras jurídicas para dejar sin poder a esa asamblea con mayoría opositora. Lo que quiero decir con esto es que no es por la vía del sistema electoral, no es por la mecánica electoral que el chavismo se ha atornillado en el poder. Ese no ha sido el modo. Nunca habían tenido necesidad de robarse las elecciones, porque además las elecciones siempre fueron su salvación. Cuando tenían una crisis de legitimidad, vámonos a elecciones, y la ganaban y se acabó. Pero esta es la primera vez que están, y yo por eso creo que mi percepción es que Maduro no ganó. Mi percepción es que ganó González Urrutia, no hay manera de comprobarlo. Probablemente el Consejo Nacional Electoral lo sabe y no lo quiere. Eso no es un problema de las urnas, eso es un problema de voluntad política, de que Elvis Amoroso tiene que salir a decir qué fue lo que pasó y que Maduro no quiere salir a reconocer. Pero en estricto sentido no es un problema de la mecánica, de la logística electoral, exactamente. Ok, hablemos un poquito de María Corina Machado y Edmundo González, que son una dupla muy extraña, por decirlo menos, vista desde afuera y con absoluta ignorancia. Yo no les sigo mucho el paso a paso a eso, pero en estos días que están dando vueltas por todos lados, es muy extraño ver a esta mujer hablando siempre y el man no habla, o habla muy poquito, y es como si hubiera ganado ella, es muy extraño. Y como por un lado, ¿qué clase de figuras son ellos dos y qué peso tendrían internacionalmente como para tener respaldo internacional o para jugar internacionalmente? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué si tienen pruebas tú crees que no las publican? ¿Por qué decirlo y no publicarlo? Yo no creo que tengan pruebas, tienen las actas. Pero las actas solas no prueban el fraude. El fraude me parece que está surgiendo poco a poco y surgirá cuando se hagan públicas todas las actas por parte del Consejo Nacional Electoral, que es lo que está pidiendo Colombia, ¿no? Creo que el primer gobierno que pidió eso fue España. Entonces no se trata de que ellos tengan pruebas, sino porque además tienen algo que es más fuerte, y es que en Venezuela hay 8 millones de personas viviendo en el exilio, y esas 8 millones votó 1%. Entonces lo que dicen ellos es, si esas 8 millones, creo que todos sabemos que si esas 8 millones hubieran votado, obviamente Maduro ganó, se supone que con poco más de 5 millones. Si todo el exilio vota, ya con eso ganaba. ¿Y por qué no todo el exilio votó? No sé. Ahí hay versiones encontradas, unos básicamente porque tienen problemas de papeles. Hay mucha gente que sale de Venezuela con muchísimas dificultades, están en situación. Y la otra es porque los consulados básicamente no tienen capacidad o no quisieron. Acá en Colombia, por ejemplo, no sé si la gente que nos está viendo ha visto los reportes, llegaban y no estaban inscritas las cédulas. Muy poca gente pudo votar en Colombia, y aquí, que es donde más se concentra migración, pues hubo descontento. Con que hubiesen votado 4 millones, la mitad, con eso me parece que hubiese sido suficiente para la oposición ganar la elección. Ahora, Edmundo González Urrutia es un diplomático. O sea, los diplomáticos no creo que correspondan como al perfil de político, de ser grandes oradores, de ser elocuentes, de ser inspiradores. De mover masas. De mover masas. El tipo se parece... La diplomacia tiene un volumen diferente al del liderazgo. Tiene unos códigos... Hay diplomáticos, por ejemplo, hay diplomáticos que se terminan metiendo en política. El caso de David Choquehuanca en Bolivia, hoy vicepresidenta, quien muchos creen que puede ser el reemplazo de Lucho Arce y puede terminar en la reconciliación Arce Morales. Es un caso atípico.
Pero en términos generales, los diplomáticos son personas muy reservadas, que manejan unos códigos, que están más pensando en los consensos y la negociación que en las arengas, que en la disputa política. Entonces, la oposición necesitaba escoger a alguien. Hay mucho desespero porque incluso cuando inhabilitan a María Corina Machado, escogen a una historiadora con mayor formación, alguien intachable, Corina Lloris, viene de la academia y de manera inexplicable la inhabilitan. Eso nadie lo entiende en Venezuela. Y se van por los lados de alguien diplomático que no tenga nada de rabo de paz, que no tenga por dónde meterse, y así llegan a una persona que obviamente no veo que pueda inspirar. Es como el último mandato, no sé si alguien se acuerda de Rafael Caldera, que ya era un tipo muy entrado en años. Es muy esa línea. Entonces era alguien, pues una figura que no tenga muy de dónde atacar, y en eso termina. Ahora, internacionalmente, de todas maneras, si llega González Urrutia, tendrá que haber una amnistía a María Corina Machado. Es lo que yo creo que debió haber hecho Maduro hace rato para evitarse todo este problema. Y luego me parece a mí que va a ser un gobierno que va a ser fácilmente acogido en la comunidad internacional, va a ser un gobierno que va a tener las puertas abiertas si es que finalmente ganó la elección y si es que finalmente llega a posicionarse, porque hay tanta expectativa en el mundo, porque hay alternación en Venezuela, que pues es un gobierno que va a contar con una legitimidad automática. Eso depende, insisto, de cómo sea finalmente que llegue al poder. Incluso, no para todo, pero para un sector del progresismo sería un alivio. Mi impresión es que, por ejemplo, para Petro, para Lula y para AMLO o Sheinbaum... Porque es menos problemático. Exactamente, pues que lo peor que le puede pasar a Petro es que Maduro se eternice ahí y le digan a Petro, esto es culpa suya, y usted en cada reunión, porque Petro tiene que reunirse con Maduro, nosotros tenemos una frontera de 2.200. Es un refuerzo para el enemigo perfecto. Exactamente, para esta idea de Maduro en el poder es para Petro la necesidad. Nosotros no podemos darnos el lujo de cerrar consulados. Cuando lo hicimos nos fue muy mal. Hay colombianos allá y hay venezolanos acá. No podemos darnos el lujo de que nuestro ministro de Defensa no tenga relación. Yo sé que a la gente no le gusta, a mí tampoco, Vladimir Padrino López, pero con la situación de la frontera, Iván Velázquez tiene que reunirse con él, los gobernadores de Zulia tienen que reunirse con los gobernadores de Norte Santander y Santander. Entonces, el peor escenario para Petro es efectivamente que Maduro se eternice y que a Petro lo sigan acusando de complacencia.